Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Juicio al Misterio. Hoy les propongo un viaje hacia el pasado. No nos vamos a ir tantísimo atrás en las arenas del tiempo, pero sí nos vamos a ir a un pasado, bastante lejano para los que sabemos que nuestra vida es finita. Hablamos de aproximadamente 35.000 años. Verán ustedes en pantalla una noticia que ha salido hace muy poquito en los portales científicos. En este caso recurrimos al portal de CNN, que nos trae una noticia apasionante de la que hoy vamos a dar cuenta y que charlaremos con imágenes realmente impresionantes. Dice esta noticia, pronunciada en el portal de CNN, que han encontrado un esqueleto de la edad de hielo con el cuello roto por ataque. Esto implica una visión poco común, como dice el artículo, de los antiguos cazadores recolectores. Nos vamos a ir 35.000 años atrás. Nos vamos a ir en un viaje en el tiempo que nos va a decir algunas cuestiones de los seres humanos. Algunas cuestiones que hoy en día, parecerían bastante normales, pero que en ese momento en el que el hombre todavía no había producido su paso al sedentarismo, no dejan de ser llamativas, y con un dato que van ustedes a conocer. Me parece de vital importancia esta noche que el material fotográfico ilustre la historia que quiero contarles. En todo caso, más que una historia, se trata de un evento de divulgación. Es un hecho que me gustaría que tanto me ha apasionado a mí, también ustedes puedan conocerlo. Vamos a entrar en las fotos. Resulta ser que un esqueleto humano bien conservado, que los científicos excavaron, como les contaba, y ha sido relevado en este artículo científico, lo han rescatado recientemente, hace algunos meses, en este mismo 2025, en Vietnam. Este esqueleto data de aproximadamente 12.000 años de antigüedad, esto es de la edad de hielo, y contiene el ADN mitocondrial humano más antiguo encontrado en la región. Pertenecía a un hombre que murió cuando tenía alrededor de 35 años, después de ser atravesado en el cuello por un proyectil con una punta de cuarzo que mostraba signos de haber sido trabajado por manos. Están viendo allí el lugar donde se encontró, vieron el cerebro totalmente destruido de este ser. El hombre, más allá de haber sufrido esta herida, y aquí viene el dato, yo diría, importantísimo de esta noche, no murió de inmediato. Cualquiera podría creer que ante una herida de esas características y en ese momento histórico, hace por lo menos 12.000 años, pero en un periodo que venía en la edad de hielo de los 35.000 a los 12.000. El hombre, de acuerdo a la reconstrucción, como ven allí, de todos sus huesos, tenía y luego de un análisis en su costilla cervical que había sido dañada, reveló signos de crecimiento tisular y una infección que probablemente causó su muerte, informaron los científicos el martes pasado, pero esta noticia fue publicada aproximadamente en agosto en la revista Proceedings of the Royal Society Biological Sciences. El hombre pudo haber vivido durante meses después de haber sido herido, hasta que murió y fue enterrado en un sitio, en una cueva llamada Tuc Binh. Van a ver entre las fotografías que les estoy mostrando el mapa allí para ubicarlo geográficamente en Vietnam, en lo que hoy se conoce como el complejo paisajístico de Trang An, que es un lugar naturalmente declarado como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es cierto que los estudiosos, los científicos, los arqueólogos que han estado en el lugar desconocen las circunstancias de la lesión traumática del hombre, pero este caso puede ser la evidencia probablemente más antigua que tengamos de un conflicto entre cazadores-recolectores en el sudeste asiático continental, según relevaron las fuentes en este caso. La herida y la supervivencia
que se produjo, como decimos, durante algunos meses, ofrece una visión, en realidad yo diría poco común, de la vida de las personas en esta región durante los últimos días de la era del Pleistoceno, es decir, estábamos ya sobre el final de la última glaciación. El material esquelético, nos dice uno de los científicos humanos del Pleistoceno tardío del sudeste asiático, es relativamente escaso. Por eso es tan importante lo que han encontrado, porque no hay muchos ejemplos en este sentido. Dijo Hugo Reyes Centeno, profesor asistente de antropología de la Universidad de Kentucky y miembro del Colegio Sueco de Estudios Avanzados, en un correo electrónico a la sazón por una nota que le hicieron, ya que él no había participado de manera directa en esta investigación. Añadió que se tienen abundantes evidencias de violencia interpersonal en el Holoceno, particularmente a medida que las poblaciones adoptan economías productoras de alimentos y las sociedades se vuelven más estratificadas, pero hay menos ejemplos de Pleistoceno, de poblaciones que presumiblemente practicaban una economía de subsistencia. Este estudio se suma a esos raros ejemplos, claro, porque cuando los seres humanos ya estaban asentados, era más probable que aquellos que no habían logrado la capacidad de producirse sus propios alimentos quisieran robarle a los otros, volcando o empujando situaciones de violencia. En el caso de los cazadores-recolectores, que eran nómades, esto resulta, o por lo menos desde el pensamiento, más difícil, aunque vemos que los casos existen. Ahí ven ustedes el arma y las lesiones. Los investigadores encontraron el esqueleto, al que llamaron, ahí lo tienen en imagen, TBH1, en diciembre de 2017. El cráneo estaba destrozado, aplanado, pero la mayoría de las piezas parecían estar presentes. Vemos también en la foto, las pelvis y las vértebras también estaban fragmentadas. La recuperación de los restos óseos de TBH1, realizada por un equipo internacional de colaboradores, continuó durante 2018 y durante todos estos años, debido a la extrema fragmentación de los restos. Se tardó muchísimo tiempo en ponerlos todos juntos, como ustedes ven en las fotos. Estos restos fueron encontrados en una zona subtropical, así que hay mucha agua y por tanto mucha descomposición del carbonato de calcio, es decir que muchas de las piezas que podrían haberse hallado allí han desaparecido para siempre en la noche de los tiempos. Los miembros del equipo retiraron el cráneo y las piezas óseas en grandes bloques de sedimento para evitar dañarlos aún más, y los estuvieron durante mucho tiempo tratando de ensamblarlo en los laboratorios. No había suficiente colágeno en los huesos para determinar su antigüedad, pero como siempre la datación por radiocarbono ayudó a que a través de muestras de carbón vegetal se pudiera establecer que el esqueleto tenía entre 12.000 y 12.500 años. El análisis esquelético que se hizo de estas muestras que ustedes están viendo reveló una lesión menor en el tobillo, pero la salud general del hombre era buena antes del trauma que causó su muerte. El análisis del ADN mitocondrial confirmó que el individuo era masculino y sugirió una línea materna asociada con cazadores-recolectores locales, descendientes de humanos que estuvieron entre los primeros en migrar en la región. Dado que se han descubierto pocos restos óseos humanos bien conservados este periodo en el sudeste asiático, este hallazgo casi completo, y ustedes lo están viendo de manera directa en la pantalla, y con ADN preservado, lo cual también agrega, yo diría, dramatismo al hallazgo. Ya, por cierto, era todo significativo. Descubrir daño traumático, además, en la costilla cervical del hombre, fue una gran sorpresa. Aún quedaba una sorpresa más. Ustedes la habrán visto entre las fotos, Cerca de la costilla cervical lesionada se encontró un fragmento de cuarzo opaco de 18,28 milímetros de largo y un peso de aproximadamente 0,4 gramos. Presentaba marcas de tallado comúnmente vistas en herramientas de piedra de la época. Sin embargo, no había otras herramientas de cuarzo en la cueva, lo que hace que la punta del proyectil sea potencialmente tecnología exótica.
Dada la diferencia entre la herramienta que causó la lesión y las herramientas encontradas en el sitio, el estudio abre la intrigante posibilidad de violencia entre miembros de diferentes poblaciones. Aquí está el meollo de esta historia. Pero adelantaron que se necesita más trabajo. Según la forma del fragmento de cuarzo, ustedes están viendo allí algunos, los científicos interpretaron como la punta de un proyectil que atravesó el cuello del hombre por el lado derecho y rompió su costilla cervical, lo que finalmente provocó, luego de muchos meses, una infección que lo llevó naturalmente a la muerte. Si bien es posible que el hueso roto represente un encuentro violento con un individuo que no era local, los científicos solo pueden especular sobre las circunstancias que causaron la lesión del hombre y cómo fueron las últimas semanas de su vida. El registro arqueológico de esa época y lugar conserva poca información sobre cómo interactuaban los cazadores-recolectores entre sí. Es especulativo, añadió el científico Stimson, pero el hecho de que logró sobrevivir un par de meses y el hecho de que fue enterrado de la manera y en el lugar en el que lo fue, permite inferir que hubo personas que cuidaron de él tanto en la vida como en la muerte. Historia apasionante. Ustedes veían entre las fotos además una reconstrucción que se hizo a través de los métodos de inteligencia artificial y con los datos que se tenía, con los huesos que se encontraron, se pudo reconstruir la cara de este antepasado nuestro, de este antepasado, si bien asiático, pero de toda la humanidad. Qué historia impresionante, y les diría que casi una investigación criminológica de campo, porque con los elementos que encontraron en el lugar de los hechos, se pudieron sacar conclusiones tales como que el arma que se había utilizado no era propia de esa tribu, y tuvo que haber venido necesariamente de personas que no compartían el mismo clan, que también era nómade, que también eran cazadores-recolectores, pero que no tenían la misma tecnología. Dato impresionante. Otro dato a tener en cuenta, pues bien, se advierte que esta persona fue cuidada en todos esos meses, vaya a saber de qué forma, de qué manera, y que después de la muerte, ese clan ya tenía un respeto por sus antepasados. Hemos dicho en varios otros programas que la primera vez que el hombre enterró a uno de sus muertos es allí cuando empezó a creer en la vida o en la espiritualidad. Empezó a respetarlos, no a dejarlos tirados, sino a darle un lugar de descanso para esa forma física. Naturalmente que esta es una historia impresionante, ¿sí? Porque puede ser estudiada desde varias aristas. El estudio recién empieza, la datación de radiocarbono nos da incluso antes de la formación de las primeras civilizaciones de las que hemos hablado y de las que seguiremos hablando. Nos hemos ido atrás en el tiempo, periodo de la última glaciación, todavía estamos en la edad de hielo, y estos seres humanos que van de cueva en cueva tratando de guarecerse de los fríos y buscando alimento, parece ser que por ahí, plantemos una hipótesis, por ahí tenían cierto alimento, otro grupo pasaba por ahí, no quiso seguir buscando, y para sacarle esos alimentos que tenía este clan, decidió herir casi de muerte a esta persona. ¿Cómo lograron que una persona con esa herida viviera durante meses, aún con cuidados, y vaya a saber cuáles? No lo sabremos. ¿Por qué estas personas tenían una tecnología y otras otra tecnología? Más o menos lo podemos intuir en base a los lugares donde los distintos clanes desarrollaban sus vidas y los elementos que la naturaleza les daba para poder construir esas flechas, esas puntas realmente muy dañinas. Hay un montón de cosas que desconocemos sobre nuestro pasado, pero con todos estos elementos, con la ayuda de las excavaciones, con los encuentros que eventualmente nos traen los científicos, vamos armando a ese rompecabezas que es la historia de nuestra civilización. Una historia apasionante que espero que hayan, disfrutado igual que yo.
Si les parece, vamos a las conclusiones de esta noche. Ha sido un viaje apasionante esta noche, no me lo pueden negar. Hemos mezclado historia antigua, historia de nuestras civilizaciones, nuestras evoluciones, quizá un caso criminal de nuestros antepasados, en el que gracias a la prueba, en el lugar de los hechos, pudimos advertir prima facie, como dicen a veces en las causas judiciales, que efectivamente esta persona herida no había sido herida por los que lo rodeaban, sino por una persona que venía de lejos. ¿Qué otras cosas podemos extraer de esta historia? Bueno, algunas ya las sabemos. La formación de los nómades buscando el alimento, los cazadores y recolectores que buscaban el lugar más propicio y que en la edad de hielo intentaban guarecerse de lo que era el yermo paisaje, las pocas posibilidades ante el hielo que rodeaba casi todo, y entonces iban a las cuevas, y allí, en esa cueva, esa persona encontró su destino final. Como les decía antes, desconocemos cómo hizo esta persona para durar tanto tiempo después de esa herida. Naturalmente que no tenía ninguno de los medios médicos que hubiéramos tenido hoy, como para, bueno, por lo menos sostenerlo durante un tiempo, como hicieron en ese momento. Finalmente falleció, porque claro, obviamente la herida pudo ser contenida, pero posiblemente haya perdido mucha sangre y, como se cuenta, gracias a estos estudios que se hicieron, bueno, la infección avanzó y la persona terminó falleciendo. También podemos extraer algo realmente apasionante, como es el hecho de que los vínculos de las personas que formaban un clan eran importantes, porque sabemos que esta persona fue cuidada antes de morir y que recibió sepultura luego de su muerte. Se la respetaba, se la respetó, se la cuidó y se la respetó. Datos realmente interesantes, que por otro lado fueron los que necesariamente empujaron a que el hombre se transformara en un ser social. Todavía en ese momento no se había sedentarizado, pero bastó, como contábamos en programas anteriores, a que la temperatura bajara y que se estableciera en cierto punto para que con el paso de los años apareciera la agricultura y entonces las civilizaciones comenzaran a nacer alrededor de ella. Este es un testigo de los últimos vestigios de los nómades, de los cazadores recolectores. Después de este hombre, naturalmente, pocos años después, para lo que es la historia del planeta, pocos años después, comenzaba la historia que aún hoy estamos viviendo. Una historia apasionante, una historia también de violencia, también de clanes, también de supervivencia, también de evolución, en relación a ciertas situaciones de complejidad en cuanto a la formación de agrupamientos humanos. ¿Qué habrán sentido esas personas? ¿Cómo habrán vivido esas circunstancias? ¿Qué habrán atravesado nuestros antepasados para poder sobreponerse al clima, a la búsqueda de alimentos, a la intemperie, al frío que los circundaba, a los animales, que muchos de ellos eran violentos? Problemas que pudieron resolver y que no solo resolvieron, sino que recibieron un grado de adaptación tal que les permitió al ser humano, años más tarde, comenzar el camino de la civilización, comenzar el camino de las grandes sociedades. Y todo ese camino termina hoy. O mejor dicho, no termina, recién comienza. Les agradezco mucho que me hayan acompañado
esta noche solo, volveremos a estar en compañía en próximas ediciones. Ha sido un viaje maravilloso, apasionante. Posiblemente estemos en un punto de inflexión en este momento de la historia, sobre todo con el advenimiento de la inteligencia artificial, como hemos dicho muchas veces. Pero bueno, estamos aquí y vamos a seguir este camino de evolución seguramente. Les agradezco mucho que me hayan acompañado, les agradezco que nos acompañen en estas aventuras, en estos viajes, como siempre digo, para que pueda aprender yo, para que podamos aprender nosotros y para que ustedes también reciban el interés de noticias que son de último momento, a veces no tan de último momento, pero que nos resultan interesantes para poder comentar, que ustedes puedan interesarse en estas cuestiones, porque estas situaciones son las que explican nuestro pasado y explican lo que somos. Los saludo, espero que nos acompañen en próximas ediciones, en próximas aventuras, en próximos viajes. Los estaremos esperando. Como digo, los saludo a todos desde Buenos Aires, Argentina. Hasta cualquier momento.